Vamos a dar inicio a la cuarta sesión de la Universidad Popular. El tema de hoy es aproximaciones críticas de los derechos humanos. Mi nombre es Bianca Montes, soy parte del colectivo Emancipaciones. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Víctor Alfonso Sartuche y también formo parte del colectivo Emancipaciones. Como ya lo comentó Bianca, hoy nos toca guiar esta sesión correspondiente a la cuarta sesión de este proyecto que surgió como parte de la crisis que atraviesa la Universidad Michoacana, aunque efectivamente ya a principios de esta semana se restablecieron las actividades de la universidad, pero eso no implica que la crisis se haya solucionado, ¿no? Y tampoco implica que este proyecto lo dejemos, sino que pues tenemos que seguir aprovechando este espacio para poder seguir discutiendo y compartiendo pues parte del conocimiento que no se difunde en las universidades y poder seguir conociendo estas prácticas que se están haciendo desde pues otros espacios, ¿no? Entonces no únicamente desde lo que ha venido haciendo el propio Estado o las instituciones. Entonces, para esta sesión nosotros planteamos 4 puntos generales, o más bien 4 preguntas que van a guiar el tema de las aproximaciones críticas a los derechos humanos. Vamos a comenzar con la primera y que tiene que ver justamente con el discurso de los derechos humanos. ¿Qué son los derechos humanos? ¿Qué nos dice este discurso o concepción moderna de los derechos humanos? Y a partir de este discurso tendríamos que plantearnos si se trata de un discurso hegemónico, occidental, universalista, individualista. Ha triunfado ese discurso o esta retórica de los derechos humanos, y si ha triunfado, entonces significaría de que está al servicio únicamente del Estado neoliberal, de los proyectos transnacionales, y ha dejado de servir como práctica para la emancipación de los grupos oprimidos. Entonces, en ese sentido tendría razón también una tercera pregunta, y que sería cuáles son las críticas que se han planteado de manera general, las posturas críticas o corrientes críticas que se han planteado a este discurso hegemónico. Y finalmente, a partir de estas posturas, nos tendríamos que plantear cuál es el lugar o la utilidad de los derechos humanos. ¿Tendríamos que renunciar a los derechos humanos o los derechos humanos sirven en este contexto? Y bueno, esos son como los 4 puntos que queremos plantear. Vamos a iniciar por el primero: ¿qué nos dice el discurso de los derechos humanos, ¿no? Entonces, ¿qué conocemos acerca de los derechos humanos? ¿Cómo se nos ha enseñado los derechos humanos? ¿Cómo se ha difundido en toda nuestra sociedad? Y bueno, para hacer un poco dinámico este ejercicio, pues les cedo el uso de la voz. Quien quiera compartirnos así de manera muy general, muy breve, qué es lo que conocen ustedes acerca de los derechos humanos. ¿Cuál es el discurso? ¿Cómo se nos ha qué mensaje nos ha llegado acerca de los derechos humanos? Entonces, pues está el espacio. ¿Quién quiere participar? Principalmente los que quizá no son abogados, ¿no? Como para saber su visión, ¿no? Obviamente todos. Bueno, pues se nos ha como enseñado, ¿no? Esta versión de son prerrogativas inherentes a la condición humana que tienen como objetivo, ¿no?, el pleno desarrollo de las personas y que están por encima de, digamos, o sea, que tienen jurisdicción internacional y que pueden ser, o sea, que están pelados tanto por el aparato institucional estatal como por los organismos internacionales que tienen como y digamos que a partir de la reforma del 2011, entonces en nuestro país tienen como los derechos humanos un estatus distinto a lo que habíamos entendido. Y en el caso, digamos, del territorio mexicano, bueno, está nuestra querida Comisión Nacional de los Derechos Humanos como ente máximo garante de protegerlos, difundirlos y promoverlos. Y a nivel estatal, bueno, está en la Comisión también querida de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, que, digamos, va a atender en términos estatales aquellos que tengan que ver con violaciones de autoridades competentes al Estado, y, digamos, la nacional se encargará de ver
o resolver los que tengan que ver con el acceso federal. Bueno, que los derechos humanos son particularmente violentados por las autoridades, que si bien puede haber algunos casos específicos o particulares, es en general las autoridades estatales o los representantes de gobierno los que violentan o que pueden violar los derechos humanos. ¿Alguien más que quiera compartir pues una breve definición o concepción acerca de lo que son los derechos humanos? ¿No? Uno de los que en efecto estudiaron derecho son abogados, también entonces que nos den como esta concepción acerca de lo que son voluntarios. Buenas tardes. Pues primero, desde la perspectiva legal, o bueno, para los que estudiamos derecho, pues el Estado nos dice, o la Constitución, que es un derecho inherente, ¿no? Ellos así lo manejan, como que un derecho inherente a la condición humana por el simple hecho de ser persona. Tú eres pues acreedora a ese derecho. Sin embargo, pues todos vemos que no es así, o bueno, desde la perspectiva como que crítica, yo creo que más que un derecho inherente a la persona, pues ha sido como que una conquista. ¿Por qué? Porque nos ha costado, como si no fuéramos como si ese derecho no fuera suficiente, hemos tenido que conquistarlo. O sea, tal es el caso, por ejemplo, del movimiento feminista, ¿no? ¿Por qué tendríamos que reivindicar que somos mujeres? O sea, si ya lo somos, o sea, no estamos hablando de desigualdad como que, o sea, sabemos que somos quizá biológicamente diferentes al hombre, sin embargo, estamos hablando de condiciones, ¿no? No estamos hablando tanto de aspectos, de ese tipo de aspectos. Entonces, los derechos humanos, como nos lo maneja el Estado, pues es como que pues algo muy irreal, la verdad, porque realmente vemos incluso que en México, después de la reforma de 2011, parece que el Estado ha venido violando más los derechos humanos. O sea, hemos visto que cada día hay más desapariciones forzadas, cada día se nos coarta más en los derechos que supuestamente ya habíamos ganado, ¿no? Porque los hemos ganado, o sea, no el hecho de que nos lo diga la legislación internacional como una simple hipocresía de que nos dice, no, pues es que todos somos iguales ante la ley. ¿Iguales cómo? Porque sabemos que no podemos hablar de igualdad cuando vemos desigualdades tan marcadas, ¿no? Gente que tiene mucho y otros que no tienen nada. Entonces, no podemos hablar de esa igualdad. Eso es como que el discurso hipócrita, ¿no? Hegemónico, de que todos somos iguales, independientemente de la condición, del sexo, de la situación económica, pero sabemos que no es cierto, ¿no? Entonces, pues es como que un término muy polémico eso de los derechos humanos, porque realmente existen o no existen, o solamente son un discurso para legitimar o para... De hecho, el mismo poder, ¿no? Porque, bueno, ¿a quién sirven los derechos humanos? Pues a los que tienen, ¿no? Porque realmente los que no tienen una condición favorable en cualquier aspecto, pues sabemos que son objeto de constantes violaciones a los derechos humanos. Los pueblos indígenas, las mujeres, los niños, o sea, entonces, pues es como que muy polémico realmente este concepto de derechos humanos, ¿no? Gracias. ¿Alguien más quiere compartirnos acerca de lo que son los derechos humanos? Y bueno, por lo menos tenemos ya como dos concepciones, ¿no? De estas dos participaciones justamente nos abren a señalar que los derechos humanos, pues de alguna manera, pues es un discurso que ha estado, que se ha difundido por todos los rincones del mundo. Y por lo menos a cualquier hogar, a cualquier persona, pues le ha llegado la noción de lo que son los derechos humanos. No, por lo menos ha escuchado de que existe una Comisión Nacional de los Derechos Humanos que defiende los derechos humanos, ¿no? Es como el mensaje que por lo menos se difunde en los medios masivos de comunicación. Pero en realidad, ¿qué son los derechos humanos, no? Y como ya lo comentaban, pues sí, pues tienen una definición compleja, es una concepción compleja. Sin embargo, lo que se nos dice o lo que dice el discurso
institucional, pues es de que son derechos inherentes al hombre, que por la sola condición de seres humanos, pues tenemos una serie de derechos, ¿no? Entonces ese es como el discurso que se nos ha dicho, que se nos ha contado, esa es la historia que se nos ha contado, de que los derechos humanos pues son derechos naturales, es decir, que nacemos con esos derechos y que por ende el Estado tendría que respetarlos, ¿no? Como la vida, la libertad, la igualdad, la propiedad. Y bueno, esta es como una de las críticas que vamos a hacer en una segunda parte. Pero de entrada, como una definición aproximada, pues sería esa, ¿no? Una serie de derechos universales, inalienables, inherentes a la persona. ¿Y qué significa todo esto? Esas son como las características o principales de la definición de los derechos humanos, de que se trata de derechos universales. ¿Qué significa esto? ¿O qué es lo que dice el discurso de los derechos humanos? De que son universales porque todas las personas del mundo, de todas las naciones, pues tienen esos derechos. Es decir, independientemente de la raza, del sexo, del género, de la condición o de las características étnicas, independientemente de esas características, pues por el solo hecho de ser humanos, pues tienen derechos humanos. ¿A qué se refiere de que son inherentes? De que se nacen con esos derechos, de que se nacen con esos derechos y por ende pues tampoco pueden ser renunciables. Entonces se tratan de derechos inalienables. Progresivos porque no se pueden suspender de acuerdo al propio contexto de la sociedad, pues se tienen que ir reconociendo o se tiene que ir ampliando este catálogo de derechos humanos. Entonces, pero este discurso que conocemos, ese discurso que se ha difundido, pues tiene un origen por lo menos institucional, ¿no? La visión institucional que se nos ha difundido pues es a partir de la al finalizar la Segunda Guerra Mundial en 1945. Entonces, a partir de estos, de los crímenes después del Holocausto, pues supuestamente las naciones pues también se pusieron de acuerdo, como ya se comentó en otras de las sesiones, de que en determinado momento la sociedad se puso de acuerdo para crear el Estado, ¿no? y para reconocer estos derechos. Pues un fenómeno similar pasa con el tema de los derechos humanos. Cuando finaliza la Segunda Guerra Mundial, las naciones se convocan y empiezan a discutir para crear para internacionalizar el tema de los derechos humanos. No significa que en ese momento surgieron, y hay una serie de antecedentes, ¿no? Y podemos remontarnos por lo menos hasta cuando inicia la modernidad en el siglo XVIII, y con las primeras declaraciones de la Carta de Virginia, con la Declaración Francesa de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Entonces, por lo menos son antecedentes que se tienen a esos derechos, y que pues estas declaraciones pues primaron hasta 1945. Después de las dos guerras mundiales que se atravesaron a principios del siglo XX, pues tuvo lugar el reconocimiento internacional de los derechos humanos. ¿Y cómo surge? A partir de la creación de las Naciones Unidas. Con la creación de las Naciones Unidas empiezan a discutir para crear un documento que tenga validez en todo el mundo. Y este documento pues es la Declaración Universal de los Derechos Humanos. A partir de este documento de carácter internacional, pues se empieza a difundir y se empiezan a crear otra serie de documentos que tienen validez pues en todas las naciones que se adhirieron a este proyecto de internacional los derechos humanos. Entonces, bueno, a partir de ese documento pues se crearon otros como pactos, convenciones, declaraciones, acuerdos, y que pues han estado vigentes desde 1948 pues hasta la fecha, en el plano internacional. Pero también hay otro mecanismo de protección de esos derechos en el ámbito regional, es decir, en los continentes, en el caso de Europa, en el caso de África, en el caso de América, ¿no? Y entonces hay otra, por eso una de las críticas que se hace es de que pues no tienen aplicaciones, no tiene aplicación universal, porque hay un sistema regional, ¿no? Entonces, para el caso de América, pues está la OEA, ¿no? La Organización de los Estados de América. Y en este caso, pues también se crea una serie de documentos de carácter regional que tienen validez para los países de América. En ese caso tenemos principalmente la declaración, la Convención Americana sobre los Derechos de los Pueblos Americanos, y bueno, hay dos mecanismos principales de carácter
regional que defienden esos derechos en contra de los estados, ¿no? Con el caso de la Comisión Interamericana y la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el ámbito regional. Entonces, en el caso muy particular del Estado-Nación, pues tendríamos que ubicar como 3 sistemas, ¿no? El sistema internacional, en donde está la Declaración Universal de los Derechos Humanos; el sistema regional, que es en el caso de América, tanto la Comisión, la Corte y los pactos que se tienen, ¿no? Y en el caso nacional, en el caso de nuestro país. Entonces, este reconocimiento pues se viene ejemplificando a partir de la internacionalización de los derechos humanos. Los estados ratifican estos acuerdos o estos tratados y pues viene un ejercicio de reconocer en el plano nacional los derechos humanos. En el caso particular de México, este fenómeno también es bastante reciente, aunque no tenemos que olvidar que ya previamente, desde 1847, tenemos reconocido el sistema jurisdiccional que defienden los derechos fundamentales, ¿no? Los derechos humanos, si lo queremos traducir desde entonces, y que se trata del juicio de amparo. Entonces el juicio de amparo pues viene a garantizar los derechos fundamentales que estaban reconocidos ya en la Constitución. Y este mecanismo o este juicio o esta herramienta que han tenido o que hemos tenido las personas, pues se trata de un mecanismo jurisdiccional, es decir, ante la violación de derechos humanos por parte de autoridades, pues existe este mecanismo para poder defenderse, ¿no?, de estas arbitrariedades. Pero el tema como tal de derechos humanos en México surge en la década de los 90. Entonces, previamente, pues ya se habían ratificado una serie de tratados, pero en los 90 se reconoce el sistema no jurisdiccional de los derechos humanos. Y es cuando tiene lugar justamente la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Y este tema también pues ha recibido una serie de críticas porque pues no fue la voluntad del Estado mexicano únicamente la que llevó a reconocer este mecanismo, sino que fue también producto de una serie de movilizaciones, de grupos que ven identificados sobre todo por la lucha en contra del narcotráfico, y toda esta serie de violaciones pues impulsó para que el Estado reconociera este mecanismo, y entonces crea a partir de una reforma la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. A partir esto sucede en el 92. En el 92 se constitucionaliza, y también tiene lugar a partir de esta institución, de que en todos los estados y en el Distrito Federal pues se crearan comisiones estatales, ¿no? Pero ¿qué tiene de particular este mecanismo? No es un mecanismo jurisdiccional, es decir, como su nombre lo indica, es no jurisdiccional, es decir, que no juzga, sino que solamente atiende quejas por violaciones de derechos humanos. Su carácter no es vinculante, y por lo tanto las resoluciones de estos organismos o de estas instituciones pues no tienen ningún efecto positivo, ¿no?, sino más que visibilizar las recomendaciones que se le hacen a las autoridades violatorias o que violan derechos humanos, pues no las atienden o no las respetan, ¿no? Entonces, pues este sistema pues estuvo vigente desde el 92 hasta el 2011. En el caso particular, los derechos fundamentales, como también se le conocen, o derechos constitucionales, pues ya habían primado, ¿no?, se habían reconocido también como garantías individuales, pues desde la Constitución del 24, la del 57, y obviamente también en la Constitución de 1917, la que está vigente. Sin embargo, como tal, el tema de derechos humanos pues no estaba incluido dentro del principal documento que tenemos como Estado, ¿no? Y esa era como la discusión que primaba o que primó hasta el 2011, porque pues esta discusión, que no tenía tanto sentido de si eran derechos fundamentales, de si eran derechos constitucionales, o si se trataba de garantías individuales o derechos humanos, ¿no? Al final, pues lo que pasa en 2011 es de que se incluye como tal el término derechos humanos en la Constitución. Y bueno, esa reforma también tiene una serie de defectos. Nos la pintaron como paradigmática, porque pues con eso pues ya se estaban reconociendo los derechos humanos en nuestro país. Sin embargo, tiene como varios efectos, ¿no? Por un lado, eso significa pues un avance institucional, pero por otro lado pues tiene un efecto social, ¿no? Y sobre todo
desde las perspectivas críticas que vamos a comentarles, haríamos referencia a ese tema. Entonces, esto es como de manera general lo que tenemos en nuestro país. A partir también del 92 empezaron a crear una serie de leyes federales, estatales, que reconocen los derechos humanos, ¿no? Como el derecho de los niños, el derecho de las mujeres, el derecho de los migrantes, y bueno, en general de todos estos sectores que están catalogados, o como los cataloga el Estado, como vulnerables, ¿no? Pero al final pues son grupos oprimidos, que están excluidos, que viven la opresión y que han sido marginados por las políticas que impone el Estado. Entonces, bueno, como ya también fue producto de las participaciones, estos derechos, o en el caso particular de la reforma del 2011, no fue también la voluntad del Estado mexicano, ¿no? Sino en ese escenario de guerra en contra del narcotráfico, en el gobierno de Felipe Calderón, pues también hay, ante la presión también de una serie de organizaciones, pues se llevó a cabo esta reforma, ¿no? Y también para legitimar un poco lo que estaba haciendo o en lo que consistía esta política. Entonces, no tenemos que olvidar justamente esto de que muchos derechos que se han estado reconociendo en el Estado mexicano pues son producto de las luchas sociales, ¿no? De que son prácticas de diferentes sectores que se han llevado a cabo y que, bueno, al final pues terminan en el reconocimiento por parte del Estado. Bueno, otro de los temas también y que sería importante señalar, los derechos internacionales se han catalogado en generaciones. Entonces, por lo menos son 4 generaciones de las que se comenta. La primera generación corresponden a los derechos civiles y políticos, la segunda generación a los derechos económicos, sociales y culturales, la tercera generación son los derechos colectivos, como la autodeterminación, el desarrollo, el derecho a la paz, y una cuarta generación, pues estos derechos que han pues traspasado esas relaciones sociales, como los derechos a la internet y pues que tienen pues otra connotación. Entonces, bueno, de manera general esto sería como el discurso que existe acerca de los derechos humanos, y pues se ha catalogado como un discurso hegemónico, ¿no? Un discurso que ha sido producto del propio derecho estatal. Es un discurso que es hegemónico, que es liberal, que es universalista, y por lo tanto hay una enorme brecha entre este discurso, entre lo que se ha reconocido, entre las instituciones que están vigentes y lo que pasa realmente en la vida cotidiana y social de la mayoría de los sectores, ¿no? Entonces, si nos ponemos a revisar, pues no, perdón. Un poco antes de que avancemos en la discusión, estaba como pensando en esta pregunta inicial, como si son un discurso hegemónico. Y, o sea, si bien es cierto que los derechos humanos son universalizantes, también es cierto que cuando, digamos, surge esta discusión de los derechos humanos no había un discurso hegemónico, por eso hay 2 generaciones distintas. O sea, está el bloque capitalista y el bloque socialista que está impulsando derechos distintos, y eso tiene que ver un poco con su contexto. Es decir, la primera generación, que son derechos políticos, tiene que ver evidentemente con el sentir de los países capitalistas y con el bloque de Occidente, y entonces está el bloque socialista impulsando como que se tienen que incluir los derechos civiles y los derechos culturales y económicos, que no necesariamente era lo que estaba en la discusión, en la mesa de discusión con el primer bloque. Es decir, o sea, si bien es cierto que hay como un referente común a la hora de poner a discusión esos derechos, también es cierto que hubo un proceso histórico y que hubo como 2 fuerzas que estaban como convergiendo para poner a discusión eso, porque, o sea, no es que los derechos, digamos, humanos, a la hora de plantearlos, primero no se estaban pensando como un instrumento que tuviera el impacto que tuvieron, o sea, desde como lo entiendo, ¿no? O sea, me parece que era como una carta de buenas intenciones que no pensaron o en ese momento no se estaba planteando como una herramienta que pudiera tener este poder universalizante, sino más bien era como un contexto de venimos de una guerra, venimos de un holocausto, venimos de un conflicto con unas dimensiones que nunca antes había visto la humanidad, tenemos que tener una postura con respecto a eso y no podemos solamente digamos, como dejarlo pasar. Entonces hay como este esfuerzo
por las naciones, porque también hay que reactivar la economía y reconstruir las sociedades. ¿Cómo decir? Es que esto no puede volver a pasar. O sea, me parece que si bien es cierto que la Segunda Guerra Mundial deja muchas lecciones de lo que puede llegar a ser el poder en términos del costo humano, también es cierto que deja lecciones de que no todas las personas estaban pensando en la misma dimensión y no que todas las personas estaban dispuestas como a solamente dejarlo pasar. Entonces creo, o sea, que en ese sentido, o sea, si bien es cierto que ahora son una cosa distinta como se pensaban, también es cierto que hay que entender el origen, en tanto que había dos bloques y que se reconozcan, por ejemplo, los derechos económicos. Es un avance que tal vez, digamos, el paradigma jurista occidental no tenía, ¿no? O sea, que tiene que ver más bien con esta cuestión del libre mercado, y que se hayan reconocido, me parece, digamos, que al final en la hora de la práctica, digamos, son los menos efectivos de todos, pero o sea, creo que hay que también un poco entender cómo surge esa discusión y cómo esos aportes hay que reconocerlos también, ¿no? Y hay que entender un poco cuál fue después la dimensión. Ahora, cómo se aterrizan en cada país es una cuestión distinta, ¿no? Y la realidad es una cuestión distinta, pero en tanto como antecedente histórico, creo que es importante como retomar esos, y porque también estamos hablando, o sea, un poco hace rato comentabas como el hombre, ¿no? El hombre como la medida de todo, ¿no? Y yo cada vez que dicen el hombre como la medida de la humanidad, pienso como que así pensaron los derechos humanos, ¿no? Así justo, o sea, la Revolución Francesa está hablando de derechos políticos y para el hombre, ¿no? O sea, los derechos del hombre y del ciudadano. Después las mujeres, digamos, tienen un avance en derechos humanos diferente a la historia de los derechos humanos, digamos, universalizantes. Entonces, y que tiene que ver también, por ejemplo, que hay otros procesos como movimientos sociales que ya habíamos hablado en la sesión pasada, o sea, cuál es el impacto, hasta dónde llegan, y creo que sí hay un impacto que dejan conforme avanzan los discursos, ¿no? Porque un poco la lectura decía, bueno, los derechos humanos también son un discurso, pero en ese discurso se retoman cosas que antes no se estaban retomando. Y ya, sí. Sí, esto justamente no quise comentarlo porque es parte como de las perspectivas críticas que se hace justamente, ¿no? Entonces el discurso que ha primado pues es este, ¿no? El de corte liberal, el universalista, el individualista, y que sobre todo después de la década de los 80s, pues es el discurso que ha primado, ¿no? Y ante eso, pues se han preguntado si en efecto el discurso de los derechos humanos ha triunfado, ¿no? Y que sí, pues a partir de entonces se puso al servicio de pues del sistema neoliberal, de los proyectos transnacionales, y dejó de ser pues una práctica, ¿no? Para luchar contra la opresión de los actores públicos y privados. Entonces, ante ese discurso, tendríamos que plantearnos si en efecto pues los derechos humanos han dejado de tener una finalidad, o cuál es la finalidad hoy en día de los derechos humanos. Si tenemos que renunciar a los derechos humanos, o para qué nos sirven los derechos humanos el día de hoy. Entonces, bueno, en función de esto, pues vamos a... Bueno, yo catalogo, por ejemplo, o hay una particularidad de los derechos humanos, de que ese discurso que se nos ha impuesto, pues pareciera un traje con corbata hecho a la medida de una sola corporalidad, ¿no? Y que este discurso, pues justamente no permite la inclusión o la corporalidad de indígenas, de las mujeres, y pues de toda una serie de grupos que han estado oprimidos. Sí, solo un poco para abonar al planteamiento que ya se ponía ahorita recién, y que creo que es interesante, ¿no? Y que efectivamente seguramente lo desarrollarán ahorita un poco más adelante. Yo creo que, antes de avanzar, creo que justamente para hacer honor a lo que creo que es el espíritu que impulsa esta sesión, yo creo que tendríamos que hacer justamente una mención a la gente que construye, creo yo, los derechos humanos, ¿no? Y recientemente, pues como muchos de los que están aquí saben, y otros de los que nos siguen por internet también, pues ocurrió un asesinato que se debe de denunciar, en el caso de una activista en Cherán, ¿no? Guadalupe Campanur, que justamente son los actores que construyen en el día a día los derechos humanos, digamos, más allá de las cortes, más allá de las organizaciones internacionales, pues son estos actores lo que hacen, ¿no? También quiero comentarlo porque nos está siguiendo por internet en un
un saludo para Gabriel Méndez, que también es un defensor de derechos humanos, que hace una semana sufrió un atentado, murieron varias personas en Oxchuc, Chiapas, y ahorita él está en recuperación. Y bueno, creo que tampoco no podemos dejar de mencionar, particularmente en esta sesión, porque son una gente que, insisto, construye en el día a día, ya como abogado, en el caso de Gabriel, ya como activista, en el caso de Guadalupe, pues el tema de derechos humanos, ¿no? Entonces, pues Gabriel, ya vi que ahí nos pusiste algo, entonces, pues que sepas que pues tienes nuestra solidaridad y admiración, y pues que tenga mucha fuerza, ¿no?, para allá. El verdadero comentario que quería hacer, además, digamos, de esta cuestión, es que yo creo que una de las cosas que también un poco en tu pregunta, Víctor, hacías, ¿no?, y que creo que va muy en sintonía con la intervención que se hacía, con la participación. Cuando pensamos en los derechos humanos, creo que ya dimos varias visiones, explicaste bastante bien el desarrollo como institucional, ¿no?, que creo que es un piso del cual partimos, ¿no?, más o menos. Pero fíjense que hay una también concepción quizás de otra área que piensa que los derechos humanos son como la última utopía. ¿Por qué la última utopía? Y creo que ha sido más como una cuestión de construcción histórica, porque todavía al día de hoy quizás los derechos humanos son la única gramática que tiene credibilidad amplia, vamos a decirlo así, para construir una sociedad mejor. Es decir, cuando pensamos en las gramáticas de emancipación social del siglo XX, se hablaba de la revolución, o del siglo XIX. Digamos, la gente luchaba por eso, ¿no? Movilizaba la idea de la revolución para la construcción de una sociedad más justa. En nuestro tiempo, la verdad es que cuando uno piensa o habla o plantea el tema de la revolución, pues hay un gran descrédito, vamos a decirlo así, y bueno, ya sabemos estas conquistas discursivas, pero que son importantes también del sistema capitalista, pues ya todo eso se convierte en chairo, en cosas fantasiosas y ridículas, por decirlo de alguna manera. En cambio, los derechos humanos, a pesar de su debilidad y de su terrible ambigüedad, pues terminan siendo como una gramática que, a pesar justamente de eso, se piensa como real, como posible, que a partir de digamos, reconocimiento de derechos humanos, pues pueda irse avanzando hacia una sociedad, ¿no? Y yo creo que justamente el origen de los derechos humanos, este proceso histórico del cual pues ya tanto la exposición como la intervención anterior nos puede poner como bien en contexto, por decirlo así, pues es justamente un producto de un momento histórico en el cual pues efectivamente yo no estoy muy seguro que las potencias occidentales, los aliados que triunfan en la Segunda Guerra Mundial, pensaran que esta iba a ser la nueva hegemonía, por decirlo así, el discurso de los derechos humanos, y que en una decisión quizás equivocada el bloque soviético no entró a la primera discusión, que es justamente la de derechos políticos y civiles, que son individualistas, como todos sabemos, y que ya entra tardíamente a la discusión de derechos humanos después. Pero yo creo que la historia de los derechos humanos nos enseñan no solamente ahí esta ambigüedad que creo que constituye este escenario de pensar críticamente los derechos humanos, ¿no? Sabemos, por ejemplo, que en América Latina la historia de la difusión de los derechos humanos es una estrategia contrainsurgente, ¿no? Y esto la historia de Chile no lo da. Cuando está el ataque sobre Pinochet, sobre Allende, la inversión completa, sobre Salvador Allende, la CIA, ¿no?, y esto está documentado, digamos, patrocina a organizaciones para que promuevan el discurso de los derechos humanos frente a, digamos, el discurso revolucionario, ¿no? Entonces, el origen, la historia de los derechos humanos, no solamente, digamos, a nivel global, sino a nivel regional, es más oscura de lo que muchas veces pensamos, ¿no? Y sin embargo, también se ha convertido en un espacio discursivo, en una gramática, en donde justamente otros actores sociales intervienen y pelean por mejores condiciones de vida, por sociedades más justas, por sociedades más democráticas. Entonces, yo creo que desde su propio origen, digamos, en una arena muy de la Guerra Fría, ¿no? Porque pues también al final del día, incluso en Chile, en Guatemala, en varios países de América Latina, lo que estaba presente era esta disputa de la Unión Soviética y los Estados Unidos. Pero el discurso de los derechos humanos, al final de cuentas, juega ahí un papel pues muy
también importante y que quizás nos explica la potencia que tiene el día de hoy esta narrativa, ¿no? Cuando se habla por eso de que los derechos humanos son la última utopía, es porque justamente es quizás lo último que queda de una idea, de un discurso que tiene credibilidad mayoritaria. Por supuesto, no estoy hablando de que nadie cree en la revolución, ni en el anarquismo, ni en alguna otra idea de ese tipo. Por supuesto que siempre hay personas que siguen fieles, digamos, a esa idea, pero que mayormente se extiende, vamos a decirlo así, en el siglo XX y en el siglo XXI, pues esta idea de derechos humanos, ¿no? Y que yo creo que justamente por eso nos permite pensar que muchas veces las disputas de hegemonía y de contrahegemonía se dan también en la arena discursiva de los derechos humanos, ¿no? Solamente un poco eso. Gracias. ¿Alguien más tiene algún comentario, una intervención? ¿No? Bueno, entonces, bueno, a partir de esto que comenta Orlando, pues justamente, ¿no? También se engloba dentro de una de las críticas que están o que se le han hecho directamente a los derechos humanos, como la marxista, y que está presente justamente esa discusión, ¿no?, entre las dos concepciones que primó en 1945, la socialista y la occidentalista, que en la década de los 80s o a finales de la década de los 80s triunfa la occidental. Y bueno, entonces a partir de entonces pues hay otra serie de concepciones, ¿no? O se están construyendo otras concepciones de derechos humanos. Vamos a plantear entonces cuáles son como las principales perspectivas o las principales aproximaciones críticas que se le hace a este discurso hegemónico de los derechos humanos. ¿Cuáles creen ustedes que son que están presentes o que han estado presentes para criticar esta versión hegemónica y pues que tiene lugar pues a desmitificar este discurso que se ha contado pues a manera de mito, ¿no? Y que ha dejado de lado pues la verdadera historia de los derechos humanos? Entonces, ¿cuáles creen que son? ¿Hay alguna participación? Pues yo creo que justamente quizá uno de los elementos más visibles por los cuales decimos que hay un discurso hegemónico de los derechos humanos estaría relacionado con esta otra cuestión que mencionabas de su carácter como universalizante, ¿no? Una de las principales críticas a los derechos humanos es que digamos hay una serie de valores y de perspectivas respecto de lo correcto y una especie de deber ser que subyacen a los derechos humanos, ¿no? Esta parte como más filosófica también. Y que esas perspectivas tienden a pensar como tener un modelo muy fijo de quién es el sujeto de los derechos humanos, de cuál es la idea de dignidad que subyace a los derechos humanos, de cuáles prácticas son correctas para tanto para pensar como para proteger, como para garantizar, como para luchar, ¿no?, por los derechos humanos, y cuáles no lo son, ¿no? Entonces creo que ahí hay una primera crítica que suele ser como muy evidente en torno a los derechos humanos. Gracias, Erika. ¿Alguien más que tenga como alguna noción de qué otra crítica se le ha hecho a los derechos humanos? En efecto, ¿no?, la universalista es la más visible. Bueno, yo también creo que otra de las críticas que se le ha hecho a este discurso es la individualista, porque también escapa de la visión de la creación de los derechos humanos, dado que hay sociedades que no necesariamente apuntan como el centro de, digamos, de su organización al individuo, sino son colectividades. Entonces son derechos colectivos, son derechos que se van consensando y no necesariamente prima el individuo como el centro. Aunado a esto, bueno, yo creo que también se deja de lado, como lo decía la lectura de Boaventura, esta relatividad cultural, ¿no? Porque entonces hay como este paradigma o este modelo, como ya lo decía la compañera, del deber ser o del hombre para quien van dirigidos los derechos humanos. Cuando me refiero a hombre estoy hablando en general, o sea, hombre y mujer.
pero dejan de lado como estas otras formas de organización que suelen ser las colectivas. Gracias. ¿Alguien más tiene alguna noción de alguna otra crítica que se le ha hecho, además de la universalista, la individualista? Bueno, en la lectura hablaban como de que es cierto que no pueden pensarse como un escenario completamente neutral, en tanto que también corresponden a contextos y espacios, porque decía como, la crítica no es, o sea, más, sí son universalizantes o se dicen universalizantes, sin embargo no son más que espacios particulares, y el problema no es la particularidad, sino que en realidad no puede ser neutral en tanto que existe un escenario político, y entonces no puedes pensar que, o sea, en este discurso de los derechos humanos, que cabe, ¿no?, como la pregunta, o sea, pero es que ¿quién es persona y quién no es persona?, ¿no? Y entonces a quién le reconocemos y a quién no le reconocemos, y en detrimento de qué está ese reconocimiento. Y muchas veces el detrimento está en funciones de, como lo hemos discutido en otras sesiones, como de estos grupos o espacios de poder que incluso en sí mismos, o sea, como la idea de los derechos humanos, un poco como la discusión en términos juristas, que yo no me la sé mucho, pero es como la discusión de la soberanía, ¿no? O sea, si ponen en riesgo o no la soberanía estatal, y en tanto que... o sea, ¿cuál sería como el debate con respecto a eso? Gracias. ¿Alguien más? Pues rápidamente, ¿no? La crítica quizás más vieja es la crítica marxista, ¿no? La crítica de que los derechos humanos son producto de la cultura burguesa, ¿no? La cuestión judía, creo que es el primer texto en el que Marx habla de esto. Y bueno, justamente yo creo que esa es la crítica más vieja que tienen los discursos de los derechos humanos, ¿no? Gracias. Pues sí, en efecto, ¿no? Nosotros hemos como agrupado, bueno, además de estas, pues también desde la perspectiva feminista, cuál es la crítica que se le ha hecho a los derechos humanos, ¿no? Entonces, agrupamos como en tres aproximaciones. Una justamente es la marxista, otra es la crítica al universalismo y en razón de esa, pues la propuesta multicultural, o la visión o la concepción multicultural o intercultural que se construye a partir de esa crítica, y por otro lado la feminista, ¿no? Entonces, estos son como los tres espacios que queremos poner a discusión. Y bueno, la primera de ellas es en cuanto al carácter universalista que ha tenido los derechos humanos, ¿no? Entonces, así se ha difundido, así se establece en los documentos internacionales, de que se tratan de derechos humanos universales, ¿no? Y como lo dijimos al principio, ¿por qué son universales, ¿no? Porque a partir de la cultura occidental se primó de que como la cultura superior, y que a partir de esta se tendría que definir a la persona, o a la persona humana, ¿no? Que es también como otra de las críticas que se le hace, tendremos que poner también como discusión de qué es lo humano, ¿no? O qué es la humanidad. Pero bueno, independientemente de esto, que también lo vamos a señalar, ¿por qué primó este carácter universalista, ¿no? Entonces, estuvo desde sus orígenes pues fundado en estas ideas de corte liberal. Y bueno, ¿cuál es la crítica que se le hace también? Entonces abrimos como el espacio para poder como plantear algunos puntos generales de por qué es universalista y qué efectos tiene eso dentro de la aplicación de los derechos humanos para los seres humanos. No sé si hay alguien que nos quiera comentar. Pues yo creo que cuando hablas, por ejemplo, del universalista, uno se pregunta qué es lo universal, ¿no? Y quién cabe dentro de lo universal. Y entonces cuando, por ejemplo, cuando hablas de nos planteas esta pregunta, pienso en Foucault, pienso en el centro, pienso en los márgenes, ¿no? Y pienso como, pues sí, los derechos humanos, por ejemplo, sí pueden defender, no sé, a las chicas obreras, por ejemplo, que son explotadas en las maquiladoras, pero por ejemplo esos derechos humanos de pronto se ponen a discusión con las abolicionistas cuando dicen si los derechos humanos de las trabajadoras sexuales, ¿ahí qué pasa, no? Entonces para mí ese es como un punto de quiebra, ¿no? Porque dices, o sea, ¿quién sí y quién no cabe dentro de los derechos humanos? Y eso creo que sería como toda mi parte.
más que quiera comentar algún aspecto? ¿No? Bueno, que la visión universalista de los derechos humanos pues es este discurso hegemónico del occidente, ¿no? Y que hace que no acepta las visiones de derechos humanos o concepción de naturaleza humana de otras culturas, ¿no? Que las rechaza y únicamente esa es la que debe prevalecer, ¿no? Que no, a esto se debe el universalismo también de una cierta manera, ¿no? Que solamente engloba en su definición cómo debe de ser el ser humano, y en otras culturas que conciben diferente lo rechazan, ¿no? Sí. Bueno, que justamente lo universal en realidad no existe, ¿no? Sino que justamente es una construcción en la cual, a partir de un paradigma determinado, se construye un sujeto que pretende ser universal, ¿no? Y que justamente todo lo que no encaja dentro de ese sujeto pues es digamos de facto no humano, ¿no? Es no persona. Es la misma lógica que ocurre con la ciudadanía, que no encaja en cierto el estereotipo de ciudadanía, no es ciudadano, ¿no? Y por lo tanto no es humano. Un ejemplo quizás que nos conjuga estas dos cosas es lo que pasa con el drama de la migración centroamericana en México, ¿no? Que no tienen ni derechos ciudadanos, no son ciudadanos, y que son tratados como no personas, en el sentido de que ni siquiera constituyen un problema para el Estado mexicano o merecen alguna política pública, simplemente son invisibles y se les trata como no personas, al grado de que sabemos que pues tenemos un problema de trabajo esclavo gigante, de desapariciones, de tráfico de personas y de tráfico de órganos, ¿no? Entonces, el asunto del universalismo es ese, que en realidad no existe nada que sea propiamente universal, sino existen cosas particulares que se reivindican a través de mecanismos de poder como universales, ¿no? Sí. ¿Alguien más? ¿No? Bueno, entonces esta idea de universal justamente ha sido como de los temas que justamente que ha dado pauta a muchas violaciones de derechos humanos, ¿no? Que no caben dentro de esta categoría que ha definido o que se ha difundido con el tema de los derechos humanos. Entonces, ¿cuál es la propuesta a este universalismo, ¿no? Entonces, bueno, si con esta idea universalista pues no caben pues todas las culturas, no tienen cabida todas las culturas, entonces pues o el otro espacio, digamos, contrario a la idea universalista, el relativismo, ¿no? Entonces, con esta visión universalista pues se dejó fuera las concepciones de todos los derechos que primaron en esas declaraciones de otras culturas que las consideraron pues inferiores. Entonces está el Islam, el hinduismo, y bueno, eso como en el contexto más global. Pero si nos vamos como a espacios más reducidos, pues no tienen cabida. Por ejemplo, si nos vamos al espacio nacional, ¿no? Que también tenemos la existencia de los pueblos indígenas, ¿no? Y que cada uno de los pueblos pues tiene una propia cosmovisión acerca de lo que es, por ejemplo, el núcleo de los derechos humanos, como la dignidad. Entonces cada quien entiende la dignidad humana de diferente manera, y el tema del universalismo pues nos está imponiendo de que la dignidad humana es la misma para todas las culturas, para todos los seres humanos. Entonces, frente al universalismo, pues también han surgido pues otras propuestas, como el caso particular el particularismo cultural. Uno de los textos que se pusieron dentro del programa, pues justamente hace este análisis de ver cómo es esta visión universalista como un derecho hegemónico que viene desde arriba, que es impuesto desde arriba y surge en Occidente y se globaliza por todo el mundo. Entonces, frente a esto, pues también está el tema de los particularismos,
pero señala Boaventura que pues no debe haber ni universalismo ni particularismo, ¿no? Sino que tiene que haber una visión plural, se tiene que reconocer justamente esta diversidad, y la propuesta pues es el multiculturalismo, de cómo construir, de cómo ponerse de acuerdo en donde pues la dignidad humana pues tenga cabida para justamente, o sea, podemos llegar a un universalismo, pero a partir del consenso, a partir de la participación pues de todas las culturas, ¿no? De todas las de todos los sectores. Entonces el tema central que él pone es pues justamente hacer o contrastar estas dos visiones, tanto la visión hegemónica, que es impuesta desde arriba, y la visión contrahegemónica, que puede ser construida a partir de un diálogo intercultural. Entonces él propone o señala que el lenguaje de los derechos humanos, o no hay un lenguaje común de los derechos humanos, y cada cultura entiende de manera diferente los derechos humanos, y por ende pues hay culturas que no lo han reconocido, y en donde se reconoce pues están las violaciones presentes, ¿no? Entonces, a partir de esta propuesta que señala Boaventura, pues lo que se busca o lo que se intenta llegar pues es a construir un diálogo, y en donde a partir de a partir de la dialéctica diatópica generar un lenguaje común de la humanidad. Esto es por un lado, y que esto sería justamente a partir de, pues también en una propuesta similar, como la unión de todos los sectores que han sido oprimidos, que han estado marginados, y como entonces construir una red de todos estos movimientos, de todas estas expresiones, de todas estas minorías culturales, y desde ahí generar una contrahegemonía sobre los derechos humanos, y crear una nueva concepción de derechos humanos. Entonces, la concepción moderna que tenemos es la universalista. Entonces se han generado incluso, ¿no? Después del triunfo de los derechos humanos, se han estado discutiendo diversas concepciones, y justamente la propuesta a esta visión pues es construir cómo construir una concepción diferente, y eso también tiene lugar en todos los movimientos sociales, en todos los grupos minoritarios que han estado pues dentro de la lucha, dentro de las reflexiones para construir este lenguaje común. Entonces el mismo autor propone o señala de que parece una idea pues bastante utópica, pero que pues con todo lo que se está haciendo, con todas las movilizaciones, con todo o que como herramienta pues sigue siendo pues muy importante el tema, y que no debemos abandonar el tema de los derechos humanos. Sigue siendo una herramienta, sigue siendo una de las pocas armas, al igual que el derecho en general, para poder seguir construyendo pues o de ir reduciendo esta brecha que existe entre esta visión que se ha difundido y lo que realmente pasa en la vida cotidiana. Entonces, a partir de esto, no sé si alguien quiera comentar algo. Pero ¿por qué sería no deseable una visión universalista ni una particularista? Porque si se adopta una ante el contexto inmediato, la visión universalista pues hemos visto que no responde, ¿no?, a las necesidades, no responde a las realidades de todos estos sectores, y una visión particularista pues estaría pues también redefiniéndola como una cultura también superior. Entonces la propuesta es de que pues no existen culturas superiores. Entonces se tendría que llegar en todo caso a un consenso. Bueno, ¿alguien que quiera comentar acerca de esta crítica? Bueno, y en el sentido pues de esa crítica universalista, pues yo creo que como discurso pues se presenta así. Sin embargo, acá desde la construcción que ha tenido desde abajo, pues como que es algo que se ha venido construyendo, ¿no? Porque, bueno, el mismo origen de cómo surgen los derechos, al principio pues no se pensó que tuviera estos alcances, ¿no? A estas dimensiones a las que se ha llegado, digo, porque al principio pues yo creo que quien redactó la declaración y todo eso, nunca pensó que realmente fuera un instrumento tan eficaz como lo ha llegado a ser, ¿no? Porque, bueno, se han
llegado a construir poco a poco esos mecanismos para acceder. O sea, también es otra de las cuestiones que se tienen que visualizar, porque, o sea, sí nos presentan como que ahí están los derechos humanos, pero ¿cómo accedemos a ellos? O sea, ¿qué mecanismos tenemos para acceder a ellos? O sea, todos sabemos, o los que estudiamos derecho, lo complicado, lo complejo que es como para acceder a ese reclamo de protección de los derechos humanos, ¿no? Por ejemplo, el juicio de amparo pues es muy complicado y realmente como que hacer ese reclamo desde lo legal realmente llega a ser muy, muy complicado. Entonces, yo creo que se tiene que pensar a futuro en cómo hacer que esa construcción o que esa herramienta sea más accesible para los sectores más, bueno, como se maneja, más vulnerables, ¿no? Sin embargo, pues es precisamente pues un poco contradictorio de esta visión universalista, ¿no? Porque, bueno, sabemos que realmente existen visiones muy distintas desde, por ejemplo, las diversas realidades culturales, o de diversos aspectos. Por ejemplo, tenemos la cultura, por ejemplo, oriental, ¿no? O la cultura de Medio Oriente, que para ellos es muy, está en su cultura la guerra, o sea, ¿cómo se va a hacer ese diálogo para que de tal manera que no se violente, que no se atropelle sus propios usos y costumbres, ¿no? Y eso lo vemos también desde el derecho de los pueblos indígenas, cómo se ha ido construyendo esto de manera que no se nos imponga un modelo que vaya en contra de nuestra propia realidad, ¿no? Entonces, yo creo que esta visión universalista es como que muy hegemónica, ¿no? Porque, bueno, no puede ser como que los derechos humanos para todos, ¿no? Sino que se ha ido pues avanzando un poquito en pues hacer un lado esa visión de que no pueden ser universales, ¿no? Sino que se tiene que hacer ese diálogo, ¿no? Para poder, para que los distintos grupos puedan llegar a este ejercicio efectivo de esos derechos. Gracias. ¿Alguien más? Sí, pues solamente agregar, ¿no? Yo creo que a esta discusión que nos plantea Víctor y que nos invita a reflexionar, en realidad, yo creo que es una de las discusiones más importantes de la filosofía y quizás, no sé si del derecho en las facultades, porque creo que esto no ha calado demasiado, pero en la antropología y en la sociología también ha tenido su eco, ¿no? El tema de la universalidad y de la relatividad, ¿no? Y esta justamente lectura que otros autores también han propuesto, ¿no? De cómo podemos superar este escollo o esta trampa entre una visión universalista que al final de cuentas esconde el imperialismo, ¿no? Un imperialismo legal, cultural, etcétera. Y por otro lado, un relativismo que también parece o es nocivo porque frente a las injusticias que ocurren múltiples en el mundo, pues tampoco podemos decir, es que se vale porque pues es ahí así como resuelven sus asuntos, ¿no? Y bueno, podemos encontrar un montón de ejemplos desde los temas de género hasta otro tipo de violencias, ¿no? Entonces, un poco la idea de estos planteamientos es buscar una nueva universalidad, ¿no? Pero una universalidad que se construya de una forma distinta a un planteamiento meramente imperialista, es decir, pues porque es la visión de Occidente, del hombre blanco, del burgués, etcétera, del desarrollado es la que debe de primar, ¿no? Sino que justamente poner en diálogo aspectos tanto jurídicos como culturales como sociales que permitan un entendimiento verdaderamente universal a partir de un diálogo intercultural, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces yo creo que es un poco eso el planteamiento que se hace, pero que efectivamente pues son esfuerzos, supongo que todavía son incompletos, pero que al final del día nos ponen de relieve también el por qué es importante el discurso de los derechos humanos en nuestros días, ¿no? O sea, no se puede aceptar, por supuesto, esta visión imperialista de los derechos humanos, pero tampoco parece aceptable para una sociedad global, un mundo que busca condiciones de justicia mayor, decir, bueno, lo que pasa en determinado lugar pues no nos toca porque así se
se acostumbra ya, ¿no? O sea, yo creo que de lo que se trata es justamente de intentar utilizar el tema de los derechos humanos para poder plantear pues contextos, cambios que nos permitan justamente construir un mundo más justo, ¿no? Las opresiones de género, los temas de la intolerancia racial, étnica. No podemos decir, bueno, es que por ejemplo en Alemania pues hay nazis y es su cultura y pues hay que respetarlos porque es su particularismo, y entonces nada, ¿no? O en algunos otros contextos los impedimentos que tienen otros grupos o las persecuciones que sufren también, pues tampoco podríamos decir, no, es que en Turquía pues no quieren a los kurdos, pero pues es ahí ¿no? Necesitamos justamente instrumentos no solamente jurídicos, sino justamente políticos que nos permitan plantear un dilema que llegue a la justicia sobre esos temas. Pero pues no será justamente esta universalidad desde arriba, ¿no? Y yo creo que sobre esta discusión, pues como insisto, si ustedes revisan la literatura de fines del siglo XX, van a encontrar que las voces quizás más autorizadas en varios ámbitos académicos pues se han pronunciado, ¿no?, en esta discusión. Y yo creo que esta es una de las críticas pues más interesantes y más fecundas en las ciencias sociales y en la filosofía. Entonces, pues nada, solo un poco para contribuir. ¿Alguien más? Además creo que un poco como el riesgo, ¿no?, de asumir lo universalizante es que también en ese universalismo se ha puesto a los derechos humanos en un campo absolutamente jurídico, ¿no? Entonces todas las acciones que tienen que ver con los derechos humanos, con la defensa de los derechos humanos, están o sea, como en automático relacionadas a un ámbito jurídico, y eso ha vaciado tal vez un poco el contenido político de la defensa de los derechos humanos. Entonces, como un poco lo decía Orlando, yo creo que más bien la cuestión es como ha pasado también con el feminismo, o sea, llenar otra vez, o sea, de contenido el discurso en términos políticos, porque tiene que ver con el accionar político, la violación o no de los derechos humanos, y también sacarlo del ámbito absolutamente jurídico, porque pareciera que entonces todas las luchas por la defensa de los derechos humanos tienen un fin solo jurídico y de transformación jurídica, y me parece que eso es como uno de los riesgos más grandes de este discurso universalizante que lo ha puesto solamente en ese ámbito. Y un poco que me parece como muy valioso retomar de la lectura es que hablaba del activismo de la sociedad civil, ¿no? O sea, los derechos humanos o la lucha de los derechos humanos ha permitido a la sociedad civil global, primero, entender como un campo de acción que antes tal vez no parecía que tuviera tan claro, ha dado voz, ¿no?, a estos movimientos, y también ha dado como, creo, ¿no?, como esta visión que puede ser como una de las ventajas que ha permitido entender, por ejemplo, cómo las cuestiones de un grupo afectan o pueden llegar a afectar, ¿no?, las prácticas de otros estados. Es decir, por ejemplo, si hay una cuestión de migración, no solamente afecta en términos, digamos, de Estados Unidos por el nivel de personas que recibe, sino también a las personas o a los países que expulsan a esas personas, ¿no? Y que tiene que ver con una lógica que puede, como un poco el discurso oficial, lo que son los derechos humanos son interdependientes, en tanto que no puedes hablar de un avance en los derechos humanos si, digamos, algunos todos tienen el mismo nivel o tendrían que tener el mismo nivel de protección. Entonces creo que cuando llenas de contenido y entiendes en el margen político, ¿no?, esta situación de los derechos humanos, me parece que se puede avanzar, entiende. Y entonces también creo quitarle un poco el espacio de acción a las instituciones meramente gubernamentales o a los organismos internacionales como único ente el que se pueden discutir el avance o la promoción o el entendimiento mismo. Gracias. ¿Alguien más? Bueno, para cerrar esta primera parte, pues justamente, ¿no?, y otro de los textos que también hablan de este tema del multiculturalismo es el texto de Ignatieff, que justamente apunta a que no debemos, si bien el discurso de los derechos humanos es hegemónico, es el que ha imperado en la sociedad, es el que está institucionalizado, pero no debemos de verlo como idolatría, ¿no?, como un credo, como una religión laica, sino que
pues es un arma política, es una herramienta política, y que todo ese discurso que se ha construido tanto en el plano internacional como en el plano regional y nacional, pues sirven, ¿no? Y le sirven justamente a los grupos oprimidos, ¿no? A los grupos que han sido marginados incluso por esa propia lógica neoliberal del funcionamiento del Estado. Y que entonces los derechos sirven como política, pues sirven para contrarrestar o para solucionar esos problemas de violación de derechos humanos. Y justamente, ¿no? Como ya lo comenté al principio también, de ir reduciendo esta brecha entre ese discurso oficial y lo que se está construyendo. Y bueno, si bien estos mismos derechos humanos, pues el Estado los ha acaparado, los ha institucionalizado, a partir del cual se legitima, pero también tiene que haber un reconocimiento de parte de todos los sectores que están, o de la misma sociedad civil, ¿no? Entonces, al mismo tiempo de que se reconocieron los derechos humanos, se han creado o han emergido dentro de la sociedad civil, pues las ONGs, los propios movimientos sociales, y que estos han estado impulsando pues una agenda muy diversa de diversos temas de derechos, ¿no? Entre ellos, pues principalmente, y de lo que también nos convoca a este espacio, el trabajo que hace el propio colectivo, ¿no? Con la lucha y el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas, que si bien ya están en los documentos, ya están en la propia constitución de nuestro país, pero en la vida cotidiana, pues esos derechos no llegan a las comunidades, ¿no? Entonces tiene que haber un ejercicio, justamente tiene que haber organización, y ese es otro también como de los temas principales, de que tenemos el derecho a organizarnos, y por ende tenemos derecho a crear otros derechos, ¿no? Que no están reconocidos. Entonces, bueno, con esto damos paso a otra de las aproximaciones, que es el tema del feminismo, y bueno, les cedo la palabra a Bianca. Bueno, otra de las críticas de los derechos humanos es la crítica de las feministas, la crítica de la violencia contra la mujer. Y primero, pues para comenzar, quisiera preguntarles si pues una noción o una opinión sobre si creen que los derechos humanos han servido como para ubicar a la mujer, ¿no? Para que ocupe espacios la mujer. ¿Alguien tiene alguna opinión? Que sirva como liberación de las mujeres. No alcancé a leer toda la lectura, pero eso tiene que ver un poco con el planteamiento de la lectura que hablaba sobre la violencia de las mujeres, que justamente el movimiento feminista había sido una lucha por el reconocimiento de sus cuerpos como mujeres, ¿no? Entonces hablaba también de las relaciones asimétricas, que luego es, bueno, justamente lo que hablamos de lo universalizante, que dices, bueno, si es universal, ¿por qué no están las mujeres, no? Por ejemplo. Y entonces retomo la idea de Lidet cuando dice que... Ay, se me fue, perdón. Que si ha permitido los derechos humanos incorporarlas o darles como más espacios. Yo creo que no son los derechos humanos. En todo caso, si ha habido una incorporación en los espacios de las mujeres, tiene que ver no con una agenda de derechos humanos, sino más bien con el impulso y con la lucha de las propias mujeres, que a partir de sus propias dinámicas, lógicas y movimientos han podido como fisurar, ¿no?, las estructuras de a poco, de a mucho, y que han logrado entonces como algún replanteamiento en la forma en la que se están haciendo las cosas. Pero no creo, y me parece incluso que los derechos humanos con respecto a las mujeres llegaron muy tarde a la discusión feminista. O sea, más bien como dijeron, y las feministas dijeron eso, que tienen razón, y lo han incorporado. Sin embargo, me parece que incluso los derechos humanos en los organismos internacionales, igual que la agenda mundial, han puesto de manifiesto los derechos de las mujeres a partir de la propia movilización de las mujeres en todo el mundo. No necesariamente como una idea genuina, sino más bien como a partir del impulso de las luchas, y que además un poco lo comentaba al principio, o sea, la lucha o el avance, ¿no?, de los derechos de las mujeres es completamente desigual con el avance de lo que han dicho acá como con respecto a los derechos humanos, que son los derechos humanos de los hombres, ¿no?, y de ciertos hombres, ¿no?, los hombres con ciertas características, los que tienen condición de ciudadano, ¿no?, por ejemplo. Y que el estudio, digamos, de los derechos de las mujeres, al menos a las que nos hemos dedicado a esto,
como hacer un poco la memoria histórica, está completamente desfasado de la historia de los derechos humanos. Ellas tienen, o nosotras hemos tenido un proceso distinto en unas latitudes distintas y creo que a un costo diferente con respecto al costo que se ha tenido como este discurso. No, déjame. Sí, exactamente. O sea, desde la creación, como dices, de los derechos humanos, pues fue unos derechos humanos creados como desde hombres para hombres, ¿no? Y si bien en esa declaración o en esa creación del sistema internacional se decía que había una igualdad, ¿no? Una igualdad, y esto es entre hombres y mujeres, pero en la realidad no era así. Un ejemplo claro, pues el derecho al voto, ¿no? Que hasta pues muchos años después fue que se le permitió a las mujeres votar, y efectivamente, como dices, no fue como que desde un principio se institucionalizara, sino que fueron luchas de las mujeres las que lograron que se reconociera ese derecho, ¿no? Bueno, partiendo de eso, fue hasta 1992 que la comisión, que la CEDEO, por sus siglas en inglés, que es el Comité para la Eliminación de la Discriminación de las Mujeres, fue que se agregó la violencia de género como una violación a derechos humanos. O sea, hace muy poco tiempo, ¿no? Entonces, fue hasta ahí que la violencia contra las mujeres se tomó como una forma de discriminación de los derechos humanos, porque implicaba violarse otros derechos como la salud, como la libertad, a la vida, a la seguridad, de una vida psicológica, no sé, sí, plena, ¿no? Entonces, fue hasta entonces que se visualizó a la violencia contra la mujer como un derecho humano, y se instituyó el análisis de género como una manera de analizarlo, ¿no? Porque se tomaba muchas veces, que estos eventos, violaciones contra las mujeres, esta violencia que se ejercía contra las mujeres, en muchos lugares se tomaba como aislada, ¿no? Se decía como casos aislados y no se tomaba como una violación por el hecho de ser mujeres, ¿no? Esto es, había muchas prácticas culturales que estaban generalizadas, ¿no? Que se tomaban como parte de la cultura de ciertos espacios, y que no estaban visualizadas como violencia de género, ¿no? Como violencia hacia las mujeres particularmente. Sí, es así que, la violencia de género muchas veces se contrapone, una de las discusiones es que se contrapone con este respeto a la cultura, ¿no? Porque, existen prácticas de violencia contra la mujer que chocan, ¿no?, con las prácticas culturales. Obviamente hay unas completamente ilícitas, como en los tiempos de guerra, unas violaciones masivas, pero hay otras que son por ejemplo, en espacios como la familia, ¿no? Con la violencia del cónyuge, que son unas conductas que se toman como privadas, y hay otras que son reconocidas culturalmente, que dentro de esa cultura pues son aceptadas, como por ejemplo la mutilación de los genitales, ¿no? Que ahora es un debate para incluirlo como una violación a los derechos humanos de estas mujeres de estos espacios, ¿no? No sé si alguien tenga algún comentario al respecto. Pues a lo mejor también creo que en los derechos, en el discurso de los derechos humanos en general, siempre hay como esta disputa o este gran otro que es la cultura, ¿no? Y que parece que en muchos casos es como el enemigo de los derechos humanos o la enemiga de los derechos humanos. Y que ciertamente los organismos internacionales y como todo este aparato institucional de los derechos humanos se oponen constantemente a que la cultura pueda ser una justificación
para determinadas situaciones que se consideran violaciones de derechos humanos, ¿no? Y efectivamente ahí hay una discusión de hasta dónde, pero me parece que también sería valioso como retomar lo que las propias feministas han dicho, ¿no? O sea, sobre todo las feministas que están en una condición de, pues de, digamos que por sus, no sé, por su propia posición no son tampoco la mujer blanca, ¿no? De clase media alta, de occidental, del norte global, ¿no? Sino estas mujeres que justamente vienen de los contextos de opresión, pues sí, de opresión y de dominación global incluso, ¿no? Las mujeres negras, las mujeres indígenas, ¿no? Las mujeres pobres, y demás, e incluso las mujeres orientales, ¿no? O musulmanas, que incluso han reivindicado ciertas prácticas culturales que desde Occidente se considera que son pues violatorias de los derechos humanos de las mujeres porque son indignas, ¿no? Por ejemplo, el uso del burka, ¿no? Muchas mujeres musulmanas han reivindicado las razones por qué ellas no consideran que eso sea una violación a su dignidad como personas y sobre todo como mujeres, ¿no? Entonces, también ahí como retomar esa discusión en el sentido de que como otra vez volver al mismo punto, ¿no? Al final, evidentemente hay una lucha porque se reconozcan derechos a las mujeres, porque se reconozca a las mujeres como personas, ¿no? Que puede sonar muy absurdo, pero sigue siendo una lucha pues vigente. Pero además creo que muchas feministas han sido muy conscientes de decir, pues sí, queremos ese reconocimiento, pero no queremos que ese reconocimiento también nos quite agencia, ¿no? Que también nos digan entonces cuál es el modelo de mujer que tenemos que ser y cuáles son, qué es una violación de los derechos humanos de las mujeres y qué no es una violación, ¿no? O sea, creo que también como esa parte de reivindicar la agencia creo que es como importante en el movimiento feminista también frente a los derechos humanos. Sí, muchas gracias. Sí, exactamente. Bueno, los movimientos feministas, si bien han logrado, pues en este ámbito del sistema internacional, muchos estados que han ratificado esos tratados, esas convenciones, han logrado que se visualicen a nivel internacional conceptos, ¿no? Que se hagan que se universalicen conceptos y que se visualicen conceptos sobre la violencia de las mujeres, ¿no? Pero lo cierto es que en la práctica, como en el Estado mexicano, muchas veces a nivel local, pues no ha servido tanto para cambiar el orden jurídico nacional, ¿no? A veces, bueno, sí, algunos se han modificado, sin embargo, sigue habiendo violencia, ¿no? Por ejemplo, esto del feminicidio ya tipificado es un cierto avance, pero la verdad es que dentro de los jueces, en los ministerios públicos, en el ámbito del derecho penal, muchas veces pues las mujeres siguen siendo revictimizadas, ¿no? Entonces, bueno, muchas culturas y muchos estados apoyan, a veces se van no solamente contra la ley y contra la reforma contra la ley, sino se van a los espacios culturales y religiosos, como decíamos. Muchas veces se aborda como como medidas para cambiar y para concientizar de alguna manera la violencia contra las mujeres como espacios en que los hombres para que manejen su ira, ¿no? O que para que las mujeres pues recen al respecto, ¿no? Para que no les pase o no sé. O en ciertas culturas pues espacios para que los hombres muchas veces pues en estos contextos familiares que existe violencia, para que los cónyuges se arrepientan, ¿no? Entonces, la verdad es que nos damos cuenta que en la realidad esas luchas que a nivel internacional han tenido los movimientos feministas no se han llevado a cabo, ¿no? No se han traspolado a los espacios del día a día, a la cotidianidad de la vida de las mujeres, ¿no? Siguen revictimizándolas del
de los códigos penales siguen habiendo, están obsoletos, ¿no? Siguen habiendo como cuestiones, cuestiones de como de honor, ¿no? O a la hora de juzgar los casos sobre las mujeres, se les pregunta sobre si estaban borrachas o no estaban borrachas, ¿no? Cómo iban vestidas. Entonces, bueno, vemos que a nivel internacional las luchas han sido importantes. Sin embargo, es muy importante desde estos espacios. Nuestra labor, yo considero que es hacer evidente las violencias, ¿no?, que existen, hacerlas visualizar esas violencias que existen dentro de nuestra sociedad, que son muy comunes, pues, que muchas veces no se ven y que están naturalizadas. Entonces, la labor es pues hacerlas visibles para que así sigamos ocupando espacios, ¿no? Ocupando espacios de discusión, ocupando espacios de visualización, espacios de críticas, ¿no? Que se han ocupado y se han logrado solo por estos movimientos de mujeres. Bueno, no sé si alguien quisiera. Bueno, más un comentario más bien con respecto a lo que mencionas, Bianca. Creo que todo pues esta violencia que se ejerce contra las mujeres muchas veces, bueno, es solapada por la mayoría de la población, pero estos agentes, hay agentes mucho más poderosos que son los medios de comunicación masivos, que van formando opiniones o que incluso al redactar una nota, ¿no?, en el caso de algún feminicidio, ya orientan una posición o ya dan una opinión respecto a la víctima. Entonces, creo que si bien es una labor que tenemos que hacer todas las mujeres y bueno, también los hombres, pues es un poco complicado, ¿no?, respecto con los medios de comunicación masivos. No sé si pudieras platicarnos un poco más de eso. De los medios de comunicación ha sido muy importante porque ha permitido que a nivel nacional y a nivel internacional se lleven estas discusiones, ¿no? Una cuestión, alguna violación que surgen en grupos pequeños o en ciertas localidades se pueda visualizar y así entrar a la discusión del sistema internacional, ¿no? Muchas veces también lo que pasa es que van avanzando los derechos de las mujeres de acuerdo a los estados más poderosos, ¿no? Si entran a su discusión, es cuando se visualizan, ¿no? Y se modifican y se analizan o se critican. Por ejemplo, bueno, si en Estados Unidos la violencia contra la mujer empieza a ser relevante, pues es cuando surgen discusiones importantes, ¿no? También. Y otros espacios si no se consideran en otros países como algo relevante, un tipo de violencia contra la mujer, pues la verdad es que muchas veces no se lleva a la discusión internacional. Entonces, bueno, este papel de los medios de comunicación ha servido bastante para visualizar pues conductas o violencias contra las mujeres de pequeños espacios, ¿no? Que antes pues a lo mejor la mirada no era fácil que se volteara a ver, ¿no? Entonces, bueno, es muy, muy importante en ese sentido. Yo creo que, para plantear como otra beta de discusión y dialogarla nada más, yo creo que con un espacio tan rico como este, no sé si voy a decir algo políticamente incorrecto, pero ya me arriesgaré. Yo creo que es también que la crítica feminista, vamos a decirlo así, bueno, como todas las críticas no son monolíticas, ¿no? Hay evidentemente una diversidad, claro, hablamos de movimiento feminista, pero en realidad hay como movimientos feministas, como también hay movimientos indígenas, más que un movimiento o una cosa así. De hecho, ya las compañeras planteaban ahorita las propias discusiones internas, ¿no?, que hay alrededor de todo esto. Y yo creo que justamente la intervención que ahorita construían Andrea y
Bianca, nos permite ver esa otra también como arista de la crítica, o de una de las críticas feministas al tema de los derechos humanos, ¿no? Que tiene que ver justamente también con un feminismo imperial, ¿no? Que es también una extrapolación, vamos a decirlo así, justamente de muchas sociedades centrales hacia el sur global, por decirlo así, ¿no? Y entonces, claro, se espera que el paradigma o el estereotipo de mujer en el sur sea exactamente el mismo también de la mujer blanca, burguesa, etcétera. Así como puede haber justamente esta crítica liberal, machista o patriarcal de los derechos humanos, pues también se ve esta extrapolación. Y uno ahí justamente, una de las cosas muy interesantes es ver cómo surgen estos feminismos desde el sur y desde otras perspectivas, desde otros papeles que juegan las mujeres en determinadas sociedades, en las cuales pues nuevamente el tema de la dignidad humana está en juego, por decirlo así, ¿no? Es lo que se plantea en un tema relevante. Y bueno, acá en América Latina, pues todo este movimiento que también es bastante plural y bastante diverso, de feminismo desde las comunidades o también afrodescendiente, plantean también críticas muy interesantes respecto a lo que debe de ser la mujer en el papel, por decirlo así, de las sociedades del norte global, ¿no? Eso también creo que es una discusión interesante que a final de cuentas pues también atraviesa por una discusión de poder, ¿no? Porque al final del día, pues un poco como decía Bianca, a veces esta visibilización que pueden tener violaciones de espacios pequeños, pues también puede estar cruzada por toda esta visión salvajista del sur global, ¿no? Entonces, de decir, bueno, como por ejemplo, típico, en las comunidades indígenas pasa esto, ¿no? No se permite la participación de las mujeres, la participación política, o no es igual, etcétera, ¿no? Y bueno, y creo que lo que es de pronto un poco más, bueno, creo que nosotros, es una discusión muy del colectivo, que es más lamentable que uno ve, es que, bueno, quizás en otros espacios las mujeres sí tienen participaciones más de paridad, por decirlo así, de participación política, pero aquí en México, cuando se retoma a veces ese tema, y uno que trabaja con comunidades indígenas, siempre es la pregunta que te hacen, pero es que ahí no participan las mujeres indígenas. Bueno, pero ve nuestra sociedad, o sea, ¿cómo haces una crítica así cuando, por ejemplo, las instituciones encargadas de la paridad de género, pues también violan la propia ley, violan los propios derechos y violan todos los discursos, ¿no? Entonces, uno lo puede ver en las instituciones más añejas de nuestro país, desde el Poder Judicial, por ejemplo, que es en los encargados de velar por los derechos humanos, pues vean la conformación de la Suprema Corte, vean la conformación de la Sala Superior del Tribunal Electoral, vean cuántas gobernadoras hay, cuántos presidentes del país ha habido, cómo está conformada la Cámara de Diputados, de senadores, ¿no? Las universidades, cuántas rectoras hay. Entonces, la verdad es que también ese es un espacio que creo que se puede visibilizar, no en todos los casos, porque sin lugar a duda en muchos casos también se cometen injusticias en espacios locales y hay que denunciarlas y hay que atacarlos, pero que también nos muestran como un espejo del imperialismo, ¿no? Al final del día también en muchas visiones de este tipo pues se ocultan nuevamente digamos paradigmas y estereotipos que pues plantean un universalismo desde arriba, ¿no? Entonces creo yo que también esa es una crítica que se puede hacer a los derechos humanos, porque al final del día pues en la intersección de género y tradición cultural se pueden construir también otros espacios, otras ideas de dignidad y de participación y, no sé, eso solamente también para ponerlo ahí como sobre la discusión. ¿Algún otro comentario? Sí, justo, ¿no? Me parece que una de las grandes críticas de los movimientos feministas es que el movimiento, digamos, institucional, feminista, que aboga por los derechos humanos de las mujeres, lo que ha hecho es como deslactosar, por decirlo de alguna forma, al movimiento feminista, en tanto que pareciera entonces que lo que estamos haciendo las mujeres es querer llegar al mismo punto que los hombres, ¿no? Y no más bien como criticar un sistema que ha hecho y que ha construido históricamente relaciones de desigualdad y relaciones de poder. Entonces, por ejemplo, los partidos políticos, ¿no? Ahora tienen un ala no feminista, un ala de mujeres, ¿no? Que se encarga de una cosa de mujeres, que lo que hacen básicamente es como, bueno, entonces
Tenemos ya un espacio a partir de lo que hemos ganado con la defensa de los derechos políticos de las mujeres, que entonces vamos a articular de una forma en la que lo que ya demos, digamos, va a ser suficiente, y entonces pareciera que en esta lucha por la defensa de los derechos humanos de las mujeres, la meta es muy clara, y una vez que llegas a esa meta, entonces ya el movimiento pierde completamente legitimidad y completamente como sentido, y entonces se crea, ¿no? Esta imagen, por ejemplo, hace rato platicaba con Elsa, Emma Watson, ¿no? Pareciera que es el referente del feminismo institucional, de derechos humanos, que tiene que abogar, entonces todas tenemos que parecernos a ella. Y el movimiento feminista tiene que tener como referente esta clase de personas que siempre abogan por lo institucional, ¿no? Y entonces creo que la cuestión de los derechos humanos con el tema de las mujeres es que desde esa vista, ¿no? Pareciera que solo abogamos por lo institucional, solo abogamos por el reconocimiento de los derechos, sino más bien por la desarticulación de las praxis de poder y las praxis de relaciones asimétricas, culturales, históricas, y que además, como decía Orlando, o sea, se deja de lado, por supuesto, como las aportaciones que se hacen desde el sur o desde otras latitudes, ¿no? Por ejemplo, las feministas musulmanas, ¿no? Que existen, que no tienen evidentemente el eco que tiene Emma Watson, pero que existen, ¿no? Y que entonces parece que los derechos humanos le juegan en contra al feminismo, ¿no? O sea, que en lugar de ayudarlo a avanzar, más bien parecía que le pone un freno que es muy claro, es como hasta aquí van a llegar. Entonces, una vez que, digamos, tengamos el reconocimiento de los derechos que tienen los hombres blancos, heterosexuales, jóvenes, sin discapacidades, entonces habremos llegado, ¿no? Como a este horizonte utópico en el que el feminismo tiene que avanzar, y que además el feminismo tiene que avanzar justo en esa dirección. Lo comentábamos alguna vez con la cuestión del aborto, o sea, si el aborto en Ciudad de México está permitido, entonces las feministas ya ganamos, a pesar de que está permitido arbitrariamente hasta las 12 semanas, porque después de las 12 semanas ya no es tu decisión, sigue siendo decisión del Estado. Y entonces otra vez estos mecanismos de poder siguen coerciendo, o sea, tu libertad, pero pues como ya ganamos hasta las 12 semanas, entonces tiene que ser suficiente. A pesar de que el medicamento puede ser efectivo a las 13, a las 14, a las 15, a las 16 semanas, ¿no? No es una discusión, digamos, de qué tan efectivo o qué tanto riesgo pone tu salud el derecho al aborto, sino más bien como hasta dónde te dieron permiso, y hasta ahí es donde tenemos que avanzar todas, ¿no? Hasta donde te den permiso, hasta donde parezca legítimo, como decíamos, como en alguna de las charlas, es como los derechos humanos también han hecho como demandas que son legítimas y demandas que no son legítimas. Y entonces, en esto ser legítimo, entonces todo lo que no sea legítimo y que no tenga que ver con algún reconocimiento de los derechos humanos, entonces no tiene una cabida en la agenda política de ningún espacio. Y una de las críticas que nosotros como activistas defensores de derechos humanos tenemos es que, por ejemplo, Amnistía Internacional, que estamos ahí, ¿no? Hay que decirlo. O sea, una de sus grandes como ya cuando me regañan es otra cosa, pero una de sus grandes frenos es como la cuestión de la violencia, ¿no? Si hay violencia, entonces no puedes retomar un caso, no puedes defender un caso, a pesar de que esa violencia se puede entender de muchas formas, a pesar de que esa violencia tenga que ver con responder a otro tipo de violencia, ¿no? Que sea una forma de, incluso hasta de proteger la vida misma, ¿no? Entonces, los derechos humanos también, como les decía, bueno, yo pienso como están en este marco tan jurídico, ¿no? Como los entendemos como ve a la Comisión Estatal de Derechos Humanos a que te resuelva tu conflicto de derechos humanos, y como no hay una praxis política de los derechos humanos, entonces el freno o el límite creo que es más claro que con otras luchas sociales o con otras demandas sociales, porque entonces pareciera que como ya si vamos a la comisión y nos los resuelven, aunque no nos los cumplan, pero digamos que sale un dictamen a favor y entonces se demuestra que la Secretaría de Educación Pública del Estado de Michoacán está violentando un derecho humano, o la Secretaría de Seguridad Pública o la que sea, a pesar de que no se cumpla y no haya ni siquiera una reparación del daño, digamos, ya se hizo la labor, ¿no? O sea, ya demostraste que fue una violación a derechos humanos, pero la cuestión es, y luego, sí, demostramos, y luego, ¿qué hacemos? Bueno, no pasa mucho, o pasa muy poco, porque sí pasan cosas, pero pasan cosas que no son suficientes para reparar, ¿no? Y entonces luego tenemos otra institución, ¿no? La Institución de Atención a Víctimas, que entonces se supone que va a ayudar a la Comisión Estatal de Derechos Humanos o la Nacional a reparar el daño. Y sin embargo, bueno, también es una institución que se crea a partir del movimiento social, pero que tiene nada de presupuesto, ¿no? Y menos de voluntad para hacer las cosas, y que tiene que ver con otras lógicas. Pero la cuestión es cómo entonces, o sea, avanzamos en derechos humanos, pero digamos en este mismo ejercicio de poder, también tiene sus propias limitaciones estatales, y como decían un poco en la lectura, como tiene que ver con una moral
internacional, ¿no? Y hasta donde nos alcance la moral internacional es hasta donde podemos actuar. Ahí está el caso de Palestina, ¿no? Hasta donde nos alcance la moral es hasta lo que podemos ver y lo que no podemos ver. Y el problema yo creo que el freno de los derechos humanos tiene que ver con hasta donde sí alcanzamos a ver y donde sí queremos ver, y que lo otro todavía no será digno de ser reconocido como una violación a los derechos de las personas. ¿Alguien más que quiera comentar algo para terminar? Bueno, pues sí, para concluir este tema, como dices, ¿no? O sea, muchas veces los derechos humanos, pues sí, pueden verse como el límite de los alcances o los reconocimientos que las feministas quieren lograr. Pero bueno, yo creo que, bueno, para concluir, el avance, tenemos que ver a estos derechos humanos como una herramienta, ¿no? También, como una herramienta para visualizar estas conductas y seguir, bueno, abonando a esta visualización de conductas que no están tipificadas, ¿no? O que muchas veces no se ven. Yo creo que, sí, sin embargo, falta mucho por hacer y mucho dentro de las sociedades para cambiar visiones y puntos de vista, pues, machistas, ¿no? Que han tenido en discriminación a la mujer, que la siguen teniendo oprimida. Pues hay que seguir optando por hacer visibles esas conductas, ¿no? Que no se queden ahí y que aun que no sean reconocidas siempre por la ley o en las prácticas, pues a la vez de que se van avanzando en las denuncias y a nivel internacional, pues se va avanzando también en la modificación, ¿no? Y en, pues, una reflexión a lo mejor en otros espacios. Muchos de los hombres, ahora que se ha dado también en las redes sociales, ha habido como mucha reflexión por parte de los hombres que quieren incluirse en las luchas, pues, de las mujeres. Hay algunas críticas ahí, bueno, visiones, pero es cierto que ha servido para que ellos mismos, muchos, han reflexionado acerca de su condición de privilegiada ante la sociedad, ¿no? Entonces, bueno, concluimos. No sé si Vic, ¿quieres decir algo? Bueno, también para ir cerrando un poco la sesión, la otra de las críticas es la del marxismo, y esta es, pues, una de las críticas más radicales en torno a los derechos humanos. Si bien ya señalaron que pues el marxismo ve a los derechos humanos como el derecho del burgués, del hombre blanco, europeizado, y bueno, a partir de esto el marxismo, pues, ha criticado esta construcción de los derechos del hombre, pues, desde el inicio de la modernidad, particularmente con las declaraciones que se dieron en el siglo XVIII, con la Declaración Francesa particularmente. Entonces, decía el marxismo que la Revolución Francesa fue el triunfo de una revolución de la clase burguesa y política, y no social, mucho menos económica, ¿no? Entonces, que a partir de esto pues el Estado sirve al bien universal y domina sobre todo a la sociedad civil. Entonces se ha construido como un discurso ideológico, y en donde ha triunfado justamente ese discurso ideológico, pues es la ideología de los ricos sobre los pobres. Entonces estos derechos humanos es para la clase burguesa, y por ende, pues, no les sirven o no están pensados para los obreros, para todos los sectores oprimidos, ¿no? En un contexto más general. Los derechos del hombre y del ciudadano constituyen pues la ideología dominante, y por lo tanto estaba o hacía falta en ese momento, pues, una revolución universal que incluyera el aspecto social. Entonces se crea una concepción del individuo, y justamente también aquí está la crítica al individualismo. Es un individuo abstracto, universal, pero en la práctica es una persona concreta, y es justamente el individuo, el burgués egoísta del capitalismo. Entonces, por lo tanto, pues es carente de historia y de contexto, pierde su identidad ante definirlo de que son derechos para cualquier persona, independientemente de la clase, del género, de las características étnicas, de su identidad.
Y bueno, entonces toda la serie de derechos que otorga pues son en un sentido negativo, ¿no? Como la libertad, la igualdad, la propiedad privada, que justamente genera esa división entre capitalistas o dueños de los medios de producción y los proletariados, ¿no? Entonces, pues este no es un derecho natural, o nacemos como dueños de los medios de producción o nacemos como obreros, ¿no? Esta no es una condición propiamente natural. Entonces, pues bueno, de entrada, pues estos derechos que se han construido, pues no son derechos naturales, sino son producto de construcciones históricas, de construcciones políticas o del Estado, del derecho. En esta división entre sociedad y Estado, el Estado convirtió las condiciones de la existencia del capitalismo, o sea, para que existiera el Estado, el capitalismo tuvo que ceder en coordinación con el Estado, pues una serie de derechos, ¿no? Y que estos derechos los catalogó como derechos naturales y eternos, ¿no? Que siempre vamos a tener. Entonces, bueno, esa es una creación justamente de la modernidad o inventos. ¿Qué pasa en el siglo XX? ¿No? Y bueno, como parte del triunfo de la revolución industrial fueron los derechos colectivos, y entonces en nuestro país pues fue uno de los primeros países que incluyó los derechos sociales dentro de la Constitución, el derecho a la educación, la propiedad y el derecho al trabajo. Entonces, pero estos derechos estuvieron en el contexto internacional pues aún reducidos. Y entonces en el siglo XX, en el siglo de los derechos humanos, el marxismo apostó por los derechos económicos, sociales y culturales, que ya también lo comentaba la compañera, ¿no? Al principio. Para ellos consideraban que estos derechos eran superiores, entonces importaba más estos derechos materiales para la supervivencia que los derechos civiles o políticos, como el derecho a votar. Era más importante tener estos derechos que votar o formar partidos políticos. Entonces, bueno, y como vimos también, lo que primó en esta discusión pues fueron los derechos civiles y políticos, y son los derechos que se han estado catalogados como los derechos de primera generación. Posteriormente se reconocieron a partir de justamente de estas luchas los derechos económicos y sociales y culturales. Y para el marxismo pues es una precondición, ¿no? Primero tienen que existir estos para que puedan existir los derechos civiles y políticos. Y si vemos la realidad de los movimientos, pues muchos movimientos justamente no se plantean dentro de sus agendas el tema de los derechos. Entonces, en el caso particular, ¿no? del EZLN, se plantean luchas materiales, ¿no? Luchas por la tierra, luchas por el trabajo, por bienes indispensables para poder subsistir. Y posteriormente se incorporan el tema de los derechos, ¿no? En el caso de, bueno, en la mayoría podemos ver otros ejemplos que pues muchos han seguido como esta tendencia de primero materializar estos derechos. Después del reconocimiento internacional de los derechos humanos y ante el colapso del bloque soviético, y entre el triunfo del norteamericano, pues se pone fin a esa discusión. Entonces para el marxismo ya no tenía relevancia seguir en esta crítica de los derechos humanos. Entonces optan por otra, bueno, más bien desde la declaración, las herramientas con las que ellos estuvieron debatiendo y construyendo pues fue desde la revolución y desde el socialismo, no desde la agenda de los derechos humanos. Pero bueno, a partir de 1989, con la caída del muro de Berlín, pues se pone fin a varias concepciones, ¿no? Como el fin de la ideología, de la historia, de la utopía, y también inicia el milenio de los derechos humanos. Por eso es importante concebir una de las preguntas que planteaba, de que si en efecto, ¿no?, el triunfo, o si los derechos humanos habían triunfado, de si tenemos que verlos así como la construcción más grande de la cultura occidental, y si tiene que quedar así, o si aún sirve para seguir construyendo, para seguir resistiendo a la opresión. Entonces, el marxismo optó por asumir otro tipo de agendas, como el tema de la democracia, y desde la izquierda, pero ante este tema del nuevo milenio de los derechos humanos y las violaciones masivas,
a partir de la década de los 90, posteriormente, los posmarxistas pues vuelven a mirar el tema de los derechos humanos, ¿no? Y explorar, como lo señalan algunos críticos, como esas reservas ideológicas. Entonces, lo incluyen dentro de sus agendas de que el tema de los derechos humanos como política pues puede seguir, sigue siendo importante para poder pensar en una alternativa o en el cambio social, para lograr una sociedad más justa. Entonces, a partir de eso, de volverlo a incluir a sus agendas, pues han discutido pues varios enfoques, entre esos el propio movimiento feminista, ¿no? Y poner a esos derechos como políticas y la praxis. Entonces, bueno, a partir de estas como ideas generales que ha planteado el marxismo, si hay algún comentario que quisieran agregar también a esta misma crítica antes. Sí, yo creo que al final este planteamiento, ¿no? Que bueno, que yo creo que habría que ser conscientes, ¿no? De la flexibilidad del marxismo, como lo pone Víctor, porque pues sí, efectivamente hay marxistas que dirían que desde el principio que los derechos humanos no, y otros también que sí, ¿no? Pero yo creo que aquí un poco lo importante, y que creo que es a donde llegas y donde abriste, como una especie de círculo, es preguntarse cómo podemos tomar a los derechos humanos, ¿no? Y si los derechos humanos pues son simplemente, como tú decías, este engaño o esta impostura o esta trampa, ¿no? Como también se denuncia, ¿no? Y yo creo que un poco las lecciones que hemos podido recoger y que la literatura un poco apunta, o esta literatura de neomarxista de los derechos humanos, es que el problema, y sobre todo para los abogados, bueno, no creo que sea nada más para los abogados, porque ahí también nosotros nos pisamos siempre el callo como si fuéramos los únicos que tuviéramos problemas, pero es esta visión ideológica, ¿no? Lo que tú decías, esta idolatría de los derechos humanos. Pareciera que fuera de los derechos humanos no hay nada, y que creo que era un poco lo que también apuntaban los comentarios por allá, de decir, bueno, también hay que entender que los derechos humanos a veces ponen límites, diques, ¿no? Y que entonces una de las cosas que yo creo que tenemos que aprender es saberlos utilizar como un instrumento, no como un fin, no como esta horizonte utópico, decías, ¿no? Para llegar a la sociedad, que ese es el camino, y todo ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, yo creo que también es importante reivindicar los derechos humanos. Bueno, sería una perspectiva, una posición particular, en el sentido de que, bueno, muchas veces yo, y no sé si ustedes coincidan, cuando en el discurso político te encuentras con posiciones pues que teóricamente son buenas, ¿no? Y a veces impecables, de la ruptura, de no ser reformistas, de pelear por la revolución y todo este tipo de cosas, sin lugar a duda yo creo que ese debe ser el horizonte utópico. Pero lo cierto es que toda época tiene sus propios instrumentos de hegemonía y de contrahegemonía, ¿no? Y nosotros no vivimos en el siglo XIX ni en el siglo XX, vivimos en el siglo XXI. Y sobre todo que hay muchos actores sociales que no pueden esperar la ruptura o la revolución. No pueden esperar indefinidamente 50 años, 20 años, 10 años, un año, a veces una semana, ¿no? Que se requiere de acciones inmediatas para la vida, y literalmente a veces para la vida, ¿no? Ya no para ejercer alguna cuestión material, ¿no? Y yo creo que ahí es donde los derechos humanos se encuentran un espacio, unos derechos humanos que siempre sean autocríticos, reflexivos, conscientes de sus límites, de sus contradicciones, que son muchísimas, y creo que apenas aquí fue una invitación para pensarlas, ¿no? Pero que tienen un lugar ahí. A veces cuando yo escucho estos discursos me parece que a veces también es una especie de privilegio de muchos, ¿no? O de algunos que quieren esperar pacientemente a que las cosas caigan por sí solas, o las grandes transformaciones ocurran, ¿no? Y claro, ese no es un privilegio de mucha gente, ¿no? Mucha gente en nuestros días, en nuestro país, en nuestro estado, en nuestra ciudad, vive al día, ¿no? Y ahí
es donde los derechos, como un instrumento de lucha política, como entre muchos otros, ¿no?, que se debe de usar, incluyendo saber cuándo dejar de lado al derecho, pues tienen un lugar todavía, ¿no? Tienen un sentido práctico para nosotros, ¿no? Entonces, pues nada, yo creo que eso es una de las cosas que uno ve en este tema, y por lo cual yo creo que al menos como colectivo, a veces lo hemos platicado, piensa uno que pues tiene sentido pelear por derechos, ¿no? Y todavía correr el riesgo de la contradicción de usar las instituciones que sabes, y de un derecho, y de instituciones que no están justamente diseñadas para proteger o para digamos potenciar a ciertos sectores, ¿no? Pero que sin lugar a dudas día a día resuelven, dan oportunidades, abren espacios. Esto mismo es una prueba de ello, ¿no? No sabíamos qué respuesta íbamos a tener con esta iniciativa, y yo creo que lo hemos platicado fuera ya de la sesión, pues ha sido una experiencia bastante rica de intercambio, de conocimiento, de discusión, de experiencias, y que yo creo que el derecho pues convoca todavía, ¿no? Y particularmente los derechos humanos ayudan, ¿no? Bueno, eso no sé. Bien, sí, yo creo que ya justamente respondiste, ¿no?, a la pregunta, a la última pregunta que nos trajo a esta sesión. No sé si alguien más quiera comentar justamente sobre la anterior perspectiva, pero también ya ligado a esta pregunta, ¿no?, de cuál es la finalidad o cuál es la utilidad de los derechos humanos hoy en día, ¿no? Voy a permitirme decir algo que dicen las feministas no institucionales, que trataré de no destrozar tan bellamente lo que han escrito. Es que hay como una premisa, y decían como hay que usar, o sea, como las herramientas del amo no desmontan, ¿no?, la casa del amo. Sin embargo, hay que usar esas herramientas o sea, hay que usar las instituciones entendiendo siempre de dónde vienen y a qué sirven y qué representan. Lo que nos toca hacer, no digamos a aquellas personas que estamos como comprometidas con esto de la transformación, es como socavar, ¿no?, el piso en el que están puestas esas instituciones. O sea, como hacer que ese piso se mueva para que entonces también las instituciones se transformen. No es como, o al menos yo no me planteo como que todas las instituciones tienen que desaparecer, pero creo que se puede transformar donde están puestas, ¿no? O sea, y que creo que, claro, es como el trabajo más lento o más a largo plazo, y que lo más inmediato pues es a veces recurrir a estos espacios, porque como decía Orlando, o sea, me parece que el derecho no más importante pero fundamental es como la vida misma, y hay que proteger la vida misma en tanto que se pueda. Entonces todo aquello que vaya a atentar contra la vida es como aquello en lo que tendremos que poner como alto. Y me parece que con respecto a los derechos humanos, una de las cosas que yo no había reflexionado y que en la lectura me dio como chance a eso es como que ahora podremos discutirlo, pero como que los derechos humanos han permitido tener voz a las víctimas que antes no habían tenido, ¿no? Y que esa voz es importante incluso para construir narrativas de forma distinta. Me parece que los derechos humanos han puesto de manifiesto, primero, o sea, como hasta qué punto el Estado y las instituciones del Estado son responsables de no permitir la existencia de las personas, como por ejemplo pienso como en el caso algodonero, y hasta qué punto, ¿no?, la sociedad civil puede transformar mucho de la praxis a la hora, digamos, de lo más local, ¿no?, que es como nuestro ámbito de actuación. Entonces, si bien es cierto que no son una panacea y no lo tenemos que entender como una panacea, sí son herramientas que nos permiten visibilizar y que nos permiten defender en contra del Estado, ¿no? Que si bien el alcance siempre va a estar limitado por los márgenes del Estado, también es cierto que nos ha permitido salvar vidas, que me parece que es como lo más sustancial y lo que más nos mueve a la hora de entendernos como personas, que la vida de la otra persona es valiosa, y que en tanto que es valiosa tiene que tener una vida que sea vivible, ¿no? Entonces dar esas herramientas para que esa vida sea vivible. Bueno, ya también un poquito en este sentido, tener
como en cuenta el fin inmediato y el fin inmediato de lo que queremos para lograr a lo mejor una sociedad mejor o a lo que todos pretendemos avanzar, que los anarquistas tienen como su punto, que los marxistas también le llamaban comunismo, etcétera, etcétera. Pero creo que sí también es muy importante no desvirtuarnos a lo mejor en el camino y pensar que la transformación va a llegar o se va a hacer de aquí a 100 años, 200 años, no sé cuánto. Pero mientras tanto yo creo que podemos utilizar herramientas como los derechos humanos para poder contraatacar o usarlos de manera contrahegemónica, además de que les estamos hablando en el mismo lenguaje a aquellos que por medio de las instituciones nos han querido como arrebatar ciertas cosas, o por medio de la creación del Estado-Nación nos han querido como imponer ciertas cosas, y donde resultaban o habían trabas o candaditos como el mismo derecho. El mismo derecho es un candadito para poder acceder a la justicia. Entonces, yo creo que también al utilizar los derechos humanos les estamos hablando en el mismo lenguaje, les estamos diciendo, somos gente informada, gente que puede fundamentar sus derechos, y no solo eso, gente que puede defender los derechos humanos en el mismo lenguaje institucional a lo mejor, y es como este choque, ¿no?, de fuerzas en donde la gente también no se espera a que alguien llegue y les resuelva la vida, sino que busca las maneras, porque creo que al final se está defendiendo pues la misma vida, pues. Gracias. ¿Alguien más quiere hacer algún comentario, sobre todo en función de la última pregunta? Bueno, pues en efecto, ¿no? Con estas participaciones yo creo que coincidimos, la mayoría o todos los que estamos aquí, que pues no debemos abandonar, ¿no?, la agenda de los derechos humanos, y que pues se tiene que seguir construyendo, sobre todo desde la sociedad civil, que si bien es cierto los derechos humanos desde la visión institucional y todo lo que se ha estado construyendo, pues también es resultado, ¿no?, de estas mismas prácticas que se han estado llevando a cabo, de los movimientos sociales, de diferentes organizaciones que trabajan en favor de estos grupos. Entonces, pues como la conclusión es de que pues sigue siendo una herramienta importante, una de las pocas herramientas con las que no podemos desistir ante todos los derechos, ¿no?, al principio de la vida, ¿no?, en este contexto en que estamos, de que pues ya ni estos derechos como más fundamentales están garantizados, ¿no? Entonces, desde ahí tiene que ser el ejercicio pues no solo individual, sino sobre todo colectivo, ¿no?, que es la manera en cómo pues se puede avanzar pues es mucho más visible y mucho más efectivo. Entonces, pues con esto cerramos. Bianca, cerramos esta sesión, si no hay algún comentario más, y bueno, los invitamos a la siguiente sesión del próximo jueves a la misma hora en este lugar. Gracias.